buenos días, hermanos. Un feliz sábado para todos. Estamos muy alegres, muy contentos porque estamos en la casa de nuestro Señor Jesucristo y también dándole las gracias por un sábado más, porque ahora es un día muy especial porque tenemos un encuentro con nuestro Dios. Día de descanso, día de reposo, en fin, lo podemos disfrutar plenamente todos juntos. Hermanos, por este medio les doy una cordial bienvenida. Sintámonos gozosos de estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga a todos. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta medianoche sonará. A sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, del pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Feliz sábado, hermanos. Vamos a abrir las escrituras y vamos a leer la palabra de Dios
Pero antes, queremos recordarle a cada uno de ustedes, Dios nos dejó una gran promesa. Dios nos dejó que buscáramos un gran tesoro. Ese tesoro es un tesoro valioso, el cual no tiene precio el día de hoy. Y son las Sagradas Escrituras. Vamos a leerlo. En Mateo 28, 19, 20, la palabra de Dios dice así. Mateo 28, 19, 20. La palabra de Dios dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos está dando una gran promesa acá. Para eso, hermanos, vamos a ir de rodillas. Cada uno de ustedes ahí donde está, vamos a ir de rodillas y vamos a clamarle a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Bondadoso Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre en este bendito sábado santo. Señor, gracias primeramente te damos porque hasta aquí, Señor, tus cuidados han sido grandes, maravillosos. Tú has estado al lado de cada uno de nosotros. Gracias porque nos cuidas todos los días. Gracias porque estás siempre a nuestro lado. Tus promesas, Señor, son promesas tuyas y no son promesas de hombre. Padre, en esta mañana queremos rogarte por cada uno de los hermanos que está viendo este programa. Por cada uno, Señor, de los que está a través de este medio viéndonos virtualmente, Padre. Sabemos que hay mucha gente, hay muchas personas que están viendo este programa. Queremos pedirte una bendición para cada uno de ellos. Queremos rogar, Padre Celestial, por si alguno de ellos está pasando algún problema, alguna enfermedad, como la cual dicha, Señor, se está mencionando demasiado en este momento. Padre, queremos rogarte que tú puedas estar con uno de ellos y ayudarlos. También, oh Dios, queremos pedirte por los que están trabajando arduamente atrás de estas cámaras, Padre Celestial. Bendícelos, bendice su familia, cuídalos, oh Padre, y cuida a sus hijos también. Cuida a los hijos de cada uno de nosotros, oh Dios. Sabemos, Padre Celestial, de que tu palabra se cumple cuando dice: caerán 1000 y 10,000, pero más a nosotros no nos tocará, Padre Celestial. Señor, queremos ponerte en esta mañana, Señor, en tus manos a cada uno de nosotros, para que sigamos caminando en tus caminos hacia adelante y hacia arriba. Es hacia donde queremos llegar. Padre, en estos momentos también hay hermanos de nuestra iglesia que están pasando momentos difíciles, los cuales, oh Dios, algunos están sin trabajo, algunos están, Señor, preocupados porque hay tantas cosas que pagar. Pero tenemos la promesa tuya que tú estás a nuestro lado, y tú en esos momentos, Padre Celestial, son en los momentos en los cuales, Señor, tú nos agarras de la mano para seguir adelante. Padre Celestial, sabemos que también hay hermanos de los cuales, Señor, están pasando no solo estos problemas, sino que hay hermanos que están, Señor, en el hospital. Están, Padre Celestial, con aquella angustia, están con aquel, Señor, me voy a sanar o no me voy a sanar. Es momento de que cada uno de nosotros pongamos, Señor, en oración a cada uno de los que están pasando, Señor, esta enfermedad. Padre Celestial, gracias te damos porque hasta aquí, oh Dios, tus cuidados han sido grandes para tu pueblo. Padre, también habrán días que van a ser oscuros, los cuales, oh Dios, van a hacer que no van a tener sol ni luz. También vamos a pasar por noches donde no vamos a ver las estrellas ni la luna. Y hasta, Padre, van a venir días en los cuales que vamos a pasar por valles de muerte. Pero, oh Dios, en esos momentos es cuando nosotros, oh Dios, vamos a agarrarnos de tu mano para seguir adelante junto a ti, oh Dios Todopoderoso. Señor,
rogamos por este programa, rogamos por cada uno de los que están viendo también este programa, rogamos por tu iglesia de Sugarland, oh Dios. Gracias por estar al lado de cada uno de nosotros. También, oh Dios, en este momento queremos, Señor, rogar una bendición para el que trae, Señor, el repaso de la lección. Padre, que Él pueda, Señor, discernir todo lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra, Padre bendito. Señor, y a nosotros, lo que hemos estudiado, que podamos obtenerlo aquí, Señor, como un tesoro, como el tesoro que tenemos, Señor, siempre, que es lo único, la única esperanza, Señor, que tenemos para nuestra salvación. Gracias, Padre Celestial. Bendícenos, quédate con nosotros y que todo esto que hagamos, Señor, sea para honrar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Nós estamos aquí. Estamos frente a la Universidad Adventista de Mozambique, en Beira, que está cerca del centro del país y junto al mar. Es interesante cómo llegamos aquí. Yo era profesor de teología en la Universidad Adventista del Amazonas, cerca de Belén, en Brasil. Malú, mi esposa, era la coordinadora educacional allí mismo. Estábamos muy cómodos. Entonces recibí un correo invitándome a enseñar en la Universidad Adventista de Mozambique. Dudé al principio. Nunca había pensado ir al extranjero. ¿Cómo sería? ¿Y mi familia? ¿Se acostumbraría? Vinieron muchas cosas en mi mente. Pero primero debía compartir la noticia con mi esposa. Cuando él me contó del correo, contesté, ¿de veras? Vamos ahora mismo. La respuesta de Malú tomó por sorpresa al doctor Geraldo. Parte de él esperaba que ella rechazara la invitación, pero como ella aceptó de inmediato, él vio que Dios aprobaba que fueran. Cuando llegaron, el campus de la universidad estaba muy decaído y los estudiantes y el personal casi no tenían alimento. Este es un horno de carbón. Se pone el carbón abajo y la olla encima. Es un horno típico de esta nación. Un día encontré a un trabajador cocinando arroz en una olla con un poco de col encima. Le pregunté si sería su único alimento ese día. El hombre dijo, sí, es toda mi comida de hoy. Así que le pregunté si sería suficiente alimento para él. Y dijo, oh no, no es solo para mí, es para mí y 2 personas más. El doctor Geraldo regresó llorando a su oficina. Él y Malú sabían que los estudiantes no podían aprender con el estómago vacío. Oraron para que Dios proveyera. Dios contestó su oración y un misionero donó los fondos para una cafetería. Ahora la universidad sirve alimentos diarios a los estudiantes y al personal. La Universidad Adventista de Mozambique ha tenido muchos otros cambios positivos. Hay nuevos edificios para escuela y campus de estudio, y el número de estudiantes se ha duplicado en 2 años. La iglesia del campus estaba en ruinas. La lluvia entraba por el techo, pero fue renovada. Hay una nueva biblioteca y les ha donado libros, y la universidad ha recibido el más alto nivel de acreditación en todo Mozambique. La facultad también tiene un instituto misionero para preparar a los estudiantes para la misión en acción. Los sábados, después de almuerzo, los estudiantes reciben capacitación. Se dividen en grupos para visitar niños, ancianos, antiguos miembros de iglesia y enfermos, y ofrecen estudios bíblicos. Las visitas a las áreas cercanas han tenido gran impacto en la comunidad y en los estudiantes. Algunas personas alcanzadas ya han aceptado a Jesús y se han bautizado. Solo el año pasado, este programa fortaleció la fe de muchos, dando como resultado 17 bautismos, y hay gran interés en que el trabajo misionero siga creciendo. Queremos una universidad misionera que prepare a los estudiantes para cumplir la misión que Dios nos dio.
Dios puede usarnos aún de formas simples. Dios nos ha usado y sentimos que estamos haciendo una diferencia aquí. Pero hay muchos desafíos por delante. Los estudiantes y personal de la Universidad de Mozambique necesitan fondos para ampliar el Departamento de Alimentación y Nutrición para aprender practicando, y quieren hacer las exposiciones para compartir el mensaje de salud con la comunidad. Por favor, oren por los misioneros interculturales, como el Dr. Geraldo y Malú, que sirven en países remotos. Ore por los planes de la Universidad Adventista de Mozambique, y gracias por apoyar la misión adventista. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, Es hora de vencer. oh alaba, Simplemente alaba, si estás llorando, en la alaba, si estás sufriendo, no importa, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba, Simplemente alaba, alaba, si estás llorando, en la prueba, si estás sufriendo, no importa, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba
Buenos días, feliz sábado para todos. Bienvenidos al espacio del repaso de la lección. El tema general de este trimestre es cómo interpretar la Biblia. Se cree que en el mundo hay dentro del cristianismo alrededor de 30.000 diferentes denominaciones. Todas aseveran basar sus enseñanzas y doctrinas en la Biblia. Todas, o la gran mayoría, aseveran que toda la Biblia es la palabra de Dios. Y si es así, entonces, ¿por qué tanta división? ¿Por qué tantas denominaciones? Ahí está la importancia de saber interpretar la Biblia para tener un concepto claro de Dios, de sus principios, de sus enseñanzas y de su voluntad. Bueno, esta semana estudiaremos la lección número 5, titulada Solo la Biblia, solo Escritura. El versículo para memorizar está en Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo Escritura, solo la Biblia, significa que la Biblia y solo la Biblia es la única norma que tendremos que utilizar para seguir principios, doctrinas y nuestra teología y nuestra fe cristiana. Es decir, si consideramos que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios es perfecto, que Dios no cambia, que Dios no se equivoca y es soberano, entonces su palabra no necesita que se le añada nada ni que se le quite nada. La Biblia es autosuficiente para explicarse, entenderse y interpretarse. Vamos a pasar a la lección en el día domingo. La Biblia como norma imperante. En el día domingo se nos habla de la Biblia como norma imperante. En 1 Corintios 4, del 1 al 6, dice lo siguiente. Voy a leer solamente el versículo 1, el 2 y el 6. Dice así, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Versículo 6. Pero, hermanos, esto lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Hay 3 puntos importantes que dice Pablo y en estos me gustaría profundizar un poco. En los 3 tenemos a la Biblia como la única norma imperante. El primero lo encontramos en el versículo número 1. Dice así: téngannos los hombres por servidores de Cristo. O sea que este pasaje solo aplica a aquellos que hemos decidido que nuestra conducta, que nuestro estilo de vida, nuestros principios y normas son las establecidas por Dios. Y que somos tenidos por servidores de Cristo cuando nos sometemos a las Santas Escrituras. O sea que esto no aplica, pero para aquellos que han decidido vivir fuera de la voluntad de Dios, tal como ellos lo desean. El segundo punto lo encontramos en el versículo 2, donde dice: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a qué? ¿A los hombres? ¿A filosofías humanas? ¿A tradiciones? ¿A la cultura? Es claro que Pablo está hablando de fidelidad a Dios, de fidelidad a las Escrituras. Para poder ser fiel a Dios debemos someternos a su voluntad, a sus mandamientos, a sus enseñanzas, etc. Y para esto se requiere de la Biblia, y que solo sea la Biblia la norma imperante de nuestras vidas. Vamos a poner un ejemplo. En el versículo, el punto número 3, está en el versículo número 6. Dice: para que en nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. Pablo está diciendo que él y Apolos se han sometido a las Escrituras y sus enseñanzas, que su predicación, su estilo de vida se ha sometido y está subordinado a la escritura y solo a ella.
también está diciendo que si nosotros queremos realmente ser servidores de Cristo, entonces no debemos añadir ni quitar nada a lo que la Santa Biblia ya estableció. No añadan más de lo que está escrito, porque cuando vamos más allá de lo que está escrito, entonces llegan a la iglesia pensamientos humanos, principios humanos, la confusión penetra y los problemas llegan a la iglesia. Entonces concluimos que la Biblia está por sobre toda enseñanza, por sobre toda idea. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer solamente es someter nuestras vidas a la Biblia y sus enseñanzas. Vamos ahora a la lección en el día lunes. La lección del día lunes está titulada La unidad de la Escritura. Esto ya lo hemos entendido en lecciones anteriores. Hemos leído ahí en 2 de Timoteo 3:16 que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en 2 de Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aunque la Biblia está compuesta por 66 libros y que fue escrita por 40 diferentes personas en un periodo aproximado de 1500 años, el autor general de la Biblia sigue siendo Dios. Dios inspiró las Escrituras. Y si Dios es el autor de la Biblia, y como dice en Santiago 1:17, que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, o como dice en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, entonces no hay ninguna distinción entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, ni entre los libros que la conforman. Algunos enseñan que en el Antiguo Testamento la salvación se alcanzaba a través de las obras, y que en el Nuevo Testamento la salvación se recibe por gracia. ¿Será esto cierto? ¿Entonces estamos siguiendo a un Dios cambiante, inconstante o inseguro? Claro que no. Jesús dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está seguro de que hay mucha armonía, que hay completa armonía entre todos los pasajes que conforman la Biblia, que está invitando a todos a que busquemos en las Sagradas Escrituras, porque seguramente en ellas vamos a encontrar acerca de Él y del plan de la salvación. Esto quiere decir que hay una unidad perfecta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y es así, porque el mismo que inspiró a los que escribieron el Antiguo Testamento es el mismo que inspiró a los que escribieron el Nuevo Testamento. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 24, del 25 al 27. Dice de la siguiente manera: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Nuevamente confiando en que hay una unidad perfecta en todas las Escrituras, y está llevando a sus discípulos a encontrar todo lo que Él pasó para que comprendan cabalmente cuál era el plan de Dios con respecto a su ministerio. En conclusión, Jesús, los apóstoles y todos los escritores bíblicos consideraban las Escrituras como un todo inseparable y coherente. Toda la Biblia es inspirada por Dios, es la palabra de Dios, y Dios no cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No hay un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo Testamento. Y cada libro, cada versículo de la Biblia fue inspirado por Dios. Hay una unidad perfecta en toda la Escritura. Vamos a pasar a la lección del día martes.
el día martes, se titula La claridad de la Biblia. Es cierto que hay algunos pasajes de la Biblia que son un poco difíciles de entender, y debo confesar que en un principio a mí también me costó mucho trabajo entender las Escrituras cuando recién llegué a la iglesia. Y algunos de los factores que influyeron para que yo tuviera una mala comprensión de la Escritura o para que no pudiera entender son los siguientes. Quizás le está pasando a usted. Yo leía la Biblia de una manera muy superficial. Tenía preconceptos muy fuertes y trataba de aplicarlos a las Escrituras. Buscaba un texto aquí, un texto allá y lo comparaba con otras fuentes. Y quizás la mayor de todas era que normalmente no oraba para pedir la ayuda del Espíritu Santo. Todo esto estaba impidiendo que yo pudiera ver con claridad lo que Dios me quería decir en las Escrituras. Esto es como cuando hablamos, por ejemplo, con una persona. Voy a ponerme como ejemplo nuevamente. Cuando hablo con mi esposa, ella me quiere decir algo importante y viene a mí y comienza a hablarme, pero yo estoy distraído viendo la televisión, viendo las noticias. Entonces apago la televisión y le digo, ¿me puedes decir nuevamente lo que me querías decir? Entonces ella comienza nuevamente y en eso suena el teléfono y le digo, espérame un poquito, voy a contestar la llamada. Contesto la llamada, una mala noticia, entonces cuelgo y le digo a ella, ¿puedes repetir lo que me estabas diciendo? Y apenas ella va diciendo 2 o 3 palabras y yo ya adiviné en mi mente lo que ella estaba tratando de decirme y le doy una respuesta basado en lo que yo pensaba que ella me quería decir. Entonces ahí comienzan los problemas y los errores y la discusión. ¿Creen ustedes que esta es una manera correcta de tener una conversación? Claro que no. Igualmente ocurre con las Escrituras. Elena de White dice en el libro de la educación lo siguiente: debería enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el espíritu del que aprende. Debemos escudriñar las páginas y no en busca de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios dice. Vamos a continuar con un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo para demostrar que la Biblia es muy clara y que es tan fácil de aprender que hasta un niño puede entender lo que está escrito. Vamos a hablar acerca del sábado, un tema que nosotros conocemos bastante bien. Muchos se preguntan, ¿por qué los adventistas adoran el sábado? ¿Quién les dio el sábado como día de adoración? ¿Qué se debe hacer el sábado y qué no se debe hacer? Y la otra pregunta sería, ¿será obligatorio para el pueblo de Dios guardar el sábado aún hoy en día? Vamos a ir a unas citas bíblicas que nos van a ayudar a aclarar este aspecto. Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora vamos a Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Ezequiel 20:12. Y les di también mis sábados para que fuesen señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Mateo 12:12. Pero, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Lucas 13:10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Y Hebreos 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Después de estudiar estas citas bíblicas, díganme ustedes, ¿será difícil de entender lo que es el sábado?
¿Sabrá un niño diferenciar entre quién dio el sábado, cómo guardarlo y si lo necesita guardar hoy en día? Es claro que sí. ¿Qué necesitamos para entenderlo? Solamente la Biblia. La Biblia es clara cuando estudiamos con ánimo de aprender, cuando dejamos que ella se interprete a sí misma, cuando comparamos citas y textos. No necesitamos agentes externos para comprender las Escrituras, aun cuando los podemos usar, pero ninguno puede sustituir a la Biblia. Ella es lo suficientemente clara para explicarse a sí misma. Vamos a pasar a la lección del día miércoles. La Escritura interpreta a la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que donde haya pasajes bíblicos que necesitan interpretación, quizás alguna parábola, alguna enseñanza o alguna profecía, la Biblia puede darle la interpretación correcta a ese pasaje. Vamos a poner un ejemplo. Una parábola muy conocida, pero vamos a hacer de cuentas que es la primera vez que la escuchamos. Mateo 13:13, la parábola del sembrador. Voy a leer desde el 3 en adelante. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte de ella cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30. ¿Usted entendió la parábola? Ahora vamos a ver cuál es la interpretación. La misma Biblia de la interpretación, ahí en Marcos, del capítulo 4, del 14 en adelante. Vamos a leer. Dice Jesús: el sembrador es el que siembra la palabra, y los de junto del camino son en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Los que fueron sembrados en pedregales, cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son aquellos que la oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Como pudimos ver, la Escritura fue interpretada por la Escritura misma, y al hacerlo arrojó más luz y significado al texto que estábamos analizando. No hay lugar a la confusión, no hay lugar a ningún error. En el libro La Educación, en la página 190, ella dice lo siguiente: la Biblia es su propio intérprete, debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar a la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. El estudio de la Biblia requiere de nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación. Entonces, pues, la Biblia es lo suficientemente eficaz para autointerpretarse. Claro que hay algunos factores o algunos instrumentos que podemos usar para tener una comprensión más clara, como por ejemplo el diccionario, las concordancias, las traducciones, los comentarios. Todos estos son buenos, pero al final solo la Biblia, y la Biblia solamente, es el medio de interpretación bíblico que nos ayudará a interpretar cada texto. Vamos a concluir nuestra lección con el último tema: sola Escritura
y Elena de White. Este es un punto que a nosotros nos genera mucha polémica. Esto es porque muchos de los que nos conocen o han escuchado nuestra iglesia aseveran que nuestra iglesia no ha fundamentado sus doctrinas y sus enseñanzas únicamente en la Biblia, porque ellos aseveran que nosotros creemos más en los escritos de Elena de White que en la Biblia. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Tendrá más valor para nuestra creencia lo que Elena de White escribió que lo que la Biblia dice? ¿O qué lugar ocupan los escritos de Elena de White en nuestra fe? Bueno, aun cuando los que hemos leído todos o la mayoría de los escritos de Elena de White sabemos que hay una perfecta armonía entre sus palabras y la Biblia y que no hay ninguna contradicción con las escrituras, debemos y aceptamos que la Biblia está por encima de los escritos de Elena de White. De hecho, estos escritos también deben de estar y están subordinados a lo que la Biblia dice. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, en el capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Los escritos de Elena de White están sujetos a la ley y al testimonio de la Biblia. De hecho, ella misma dice en Mensajes Selectos que sus escritos son solamente una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor, o sea, a la Biblia. Entonces, surge una pregunta: ¿por qué Dios la inspiró a escribir? Ella misma da una respuesta. Testimonios para la Iglesia dice lo siguiente: los hombres no están familiarizados con las Escrituras. Si hubieran estudiado la palabra de Dios con el deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios. Es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzarlos por medio de testimonios sencillos y directos. O sea que Dios la está usando para poder alcanzar a más almas. Elena de White fue una mujer inspirada por Dios. Tiene un mensaje que se sujeta a la Biblia, pero sigue siendo la Biblia y solamente la Biblia nuestra fuente de fe, de fundamento de nuestras doctrinas y de nuestras creencias. Las escrituras de ella son muy apreciadas y de gran valor. Ella misma también dice en Mensajes Selectos: cuando hagan de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagan de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Entonces concluimos, queridos hermanos, que debemos hacer de la Biblia nuestro pan, que debemos hacer de las Escrituras el aire que respiramos y el agua que bebemos. Leámosla, escudriñemos en ella, dejemos que ella y el poder que ella encierra nos transforme cada día y que la imagen de Cristo vaya poco a poco formándose en nuestro ser. Se dice que en el tiempo del fin Dios tendrá un pueblo que sostendrá a la Biblia y la Biblia sola como la regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Hermanos, nosotros somos ese pueblo. Elevemos a la Biblia. Ella es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Leámosla, vivámosla y que Dios nos bendiga. Feliz sábado. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Dejen que los niños vengan a mí. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 18 versículo 16 que dice: Dejen que los niños vengan a mí,
Y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. El mensaje es: los niños como yo son bienvenidos en la familia de Dios. ¿Puedes recordar alguna ocasión en que una visita importante llegó a tu ciudad? ¿Qué hicieron todos? ¿Había fotos en los periódicos? ¿Tú estabas parado y sostenías una bandera? En nuestra historia de hoy, alguien muy importante acababa de llegar a la ciudad. Tal vez ocurrió algo así. ¿Han escuchado las noticias? Jesús está en la ciudad. Una y otra vez la gente de la ciudad se contaba la noticia. Jesús está aquí. Todos querían ver a Jesús. Los hombres dejaban de trabajar y salían corriendo para escucharlo hablar. Los amigos y las familias ayudaban a los enfermos a acercarse a él. Habían escuchado cómo había sanado a otros. Tal vez los sanaría a ellos también. Todos estaban asombrados al observar a Jesús con la gente. Veían cómo los ciegos recobraban la vista, se reían con los cojos que podían volver a saltar, veían a las madres, a los padres y a sus hijos felices otra vez. Todos eran ayudados, nadie era rechazado. Cuando algunas madres escucharon acerca de Jesús, también quisieron verlo, querían que bendijera a sus hijos. Rápidamente llamaron a los niños para que fueran a la casa. Rápidamente lavaron a cada niño y los ayudaron a vestirse con la mejor ropa. Los niños estaban entusiasmados. Iban a ver a Jesús. Los niños de todos lados amaban a Jesús. Él les sonreía, les hablaba amablemente y les contaba historias maravillosas. Amaba las flores y los regalitos que ellos le llevaban. Pronto, algunas de las madres se apresuraron a cruzar la ciudad. Llamaron a sus amigas. ¡Vengan con nosotros para ver a Jesús! Los niños les contaban a sus amigos y pronto muchos se apresuraban para ver a Jesús. Pero las madres con niños pequeños no podían ir muy rápido. A los niñitos les llevaba tiempo caminar. Finalmente, todas las madres y los niños llegaron hasta la multitud que rodeaba a Jesús. Se quedaron parados en la parte de atrás, tratando de mirar por sobre toda la gente alta que se interponía en su camino. Algunos niños pequeños tal vez intentaron avanzar gateando, pero no podían llegar cerca de Jesús. Todos querían verlo. Parecía que todos empujaban tratando de acercarse. Las madres sentían que era inútil. ¿Alguien las podría ayudar para ver a Jesús? Quizás sus discípulos podrían ayudarlas. Las madres condujeron a los niños hasta los discípulos. Los discípulos fruncieron el ceño, decían que no con la cabeza. Váyanse. ¿No ven que Jesús está ocupado? ¿No ven que está cansado? Pero cuando Jesús vio lo que estaba ocurriendo, exclamó: Esperen, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. El reino de Dios pertenece a las personas que son como estos niños. Los discípulos y la multitud estaban asombrados. Abrieron paso y dejaron lugar para que las madres y los niños se acercaran hasta donde estaba Jesús. Pasó mucho tiempo con ellos. Sentaba a los niños en sus rodillas y los bendecía. Quizá dijo a las madres cuánto amaba a los niños. Tal vez habló de cómo debían criar a los niños para que amaran a Dios. No sabemos lo que dijo Jesús a las madres y a los niños aquel día, pero podemos estar seguros de que Él no estaba enojado con ellos. Estaba feliz, estaba contento de hablar con ellos. Jesús todavía ama a los niños y a las madres y quiere que tú vayas a Él hoy. Quiere que seas parte de su familia también. Muy buenos días y feliz sábado a cada uno de ustedes, amigos, hermanos que nos ven a través de la pantalla de un televisor, de su teléfono o quizás de una tableta. Allí en este lugar cómodo, quiero desde este punto darte un mensaje. Quiero que medites y pienses. Y dice así: los adventistas del séptimo día han sido escogidos por Dios como un pueblo peculiar separado del mundo.
con la piqueta de la verdad los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo mismo. Ha hecho de ellos sus representantes y embajadores en la última obra de la salvación. Les ha pedido que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a los mortales. Y a los adventistas de hoy en día, en un sentido especial, Dios los ha colocado en el mundo como centinelas y como portadores de luz. Dios concedió este don a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para proclamar el último mensaje y mostrarle a la gente a Cristo, su pronta venida y la verdadera adoración a Dios, la cual durará por la eternidad. Así que, querido amigo, querido hermano, que estás ahí en ese lugar cómodo, yo quiero que tú medites. Soy parte de este pueblo. Dios cuenta conmigo para esta obra. O simplemente dudo. Yo te invito a que tomes una decisión. Ya dejémonos de estar cómodos. Levántate, vístete de la armadura de Dios, porque en cada época Dios ha tenido un pueblo fiel y leal, los llamados, los escogidos, y todavía tiene un pueblo especial hoy. Así que, hermano y amigo, sabemos de que estamos viviendo momentos difíciles, pero déjame decirte, Dios tiene el control de todo. Cada vez que llegaba una peste en el pueblo de Israel, ellos clamaban y oraban. Hoy en día debemos hacer lo mismo. Debemos seguir orando, clamando y estar preparados, porque Cristo viene pronto. Probar y ver. Historia de hoy. Una fiesta para las primicias. La comunidad de agricultores adventistas que viven en la ciudad de Mamboré, al oeste de Paraná, llegó a esta región alrededor del año 1946. Desde entonces se ha mantenido una tradición iniciada por estos pioneros: la consagración a Dios de todas las cosechas. Para marcar esta costumbre sagrada, procedente de la gente de Israel, de cuando ellos realizaban las fiestas conmemorativas, los agricultores de Mamboré crearon la fiesta de las primicias, que se celebra el primer sábado de mayo. Al inicio, la idea era realizar solamente un culto de agradecimiento entre las familias que participaban en la iglesia de Mamboré Sitio, con el objetivo de agradecerle a Dios los buenos resultados de la cosecha anual. La época escogida para la realización de la fiesta coincidía con las primeras cosechas, y por eso se le llamó Fiesta de las Primicias. Este simbolismo de entrega de las primicias está relacionado al concepto de mayordomía cristiana. Es la actitud de aquel que acepta a Cristo como su Señor, recorre sus caminos y también actúa como administrador de los asuntos de Dios aquí en la tierra. Hace 17 años se realiza la fiesta en la iglesia de Mamboré Sitio, donde más de 3.000 personas celebran la consagración a Dios de sus vidas, sus talentos, su tiempo y sus bienes. La programación se inicia el día viernes, con la realización de un culto en la histórica iglesia de Mamboré Sitio, donde solamente participan los habitantes de la región. Además de los agricultores, la pequeña iglesia rural recibe invitados especiales, que serán parte de la programación de la gran fiesta espiritual que ocurre al día siguiente. Cuando leemos este texto,
we learn a very simple principle. En la mañana del día sábado, una multitud procedente de distintos lugares del país ya recorre el lugar, reviviendo las grandes caravanas que se reunían en la época de los pioneros. En la gran carpa montada especialmente para la fiesta, se reúnen todos los participantes con un solo espíritu de adoración a Dios. El programa de ese día está pensado especialmente para que cada participante se involucre con el significado de la fiesta y pueda llevar a sus casas, iglesias y familias una actitud de lealtad como fiel mayordomo de Dios. El momento más destacado de la fiesta ocurre cuando, de forma simbólica, las familias se reúnen para llevar hasta el altar del Señor los primeros frutos de la tierra. Cada familia selecciona lo mejor de su cosecha para representar su actitud de fidelidad con Dios y de forma muy organizada, en profunda reverencia, ingresan por el centro de la carpa, otorgándole a la ceremonia un lindo significado en esta celebración espiritual. No todos los que asisten a esta celebración son agricultores, pero todos son llamados a traer las primicias de las bendiciones recibidas a través de los diezmos y otras ofrendas. Esta es la manera que tenemos para reconocer que aquello que recibimos no es fruto del azar, sino de la providencia soberana de Dios. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Quiero darte dos anuncios. Si tú eres un líder de una unidad, te invito a que puedas venir hoy de 4 a 5. Nosotros, el departamento de obra misionera, vamos a estar aquí dando material. Si tú necesitas centinelas para regalar, si necesitas fe de Jesús para dar estudios, tenemos eso disponible. Pero también, hermano, amigo, si tú eres uno de ellos que todavía no duda en dar su diezmo al Señor, también te hacemos la invitación. Ven, el departamento de la tesorería está aquí disponible de 4 a 5. Tú no necesitas bajarte de tu auto. Alguien te va a tomar el sobre y ellos se van a encargar y tú cumples con la parte que Dios te ha encomendado. También, si tú eres un joven que nos estás viendo, tú también tienes una cita especial. De 4 de la tarde en adelante, la FEJA está teniendo un programa especial. Para más información te invito a que tú llames a tu director de jóvenes. Sé parte de ellos también. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos. Necesitamos aprender y estar preparados. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. De cierto os digo que donde quiera sea predicado este evangelio en todo el mundo, también lo que ésta ha hecho será contado para memoria de ella. Fue mucho tiempo para ahorrar todo el dinero y comprar vaso de alabastro, frasco de puro amor, para ungir a su Señor. Fue en Betania al cenar,
nadie la mira al llegar. Se arrodilló ante su maestro y el vaso quebró. Y el perfume derramó. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor, mi alto precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. Nubes espesas al andar cubren los cielos al orar. Si existe un Dios en lo alto, ya me cansé de caer. Úngeme con tu gran poder. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor, mi alto precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. Si desprecio el mundo da y ya no encuentras la salida, ven a sus pies de amor, te voy a llevar ante el Señor. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor, mi alto precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos de nuestra iglesia de Sugarland. Un feliz sábado les deseamos a cada uno de ustedes. Realmente nos extrañamos. Simplemente nos vemos por Zoom los miércoles, aquellos que gentilmente han entrado con sus familias para disfrutar de los testimonios, las oraciones y también de las reflexiones que se tienen a cada momento. Estamos anhelando ya, y creo que pronto, muy pronto, llegará ese día en que todos volvamos a reunirnos nuevamente en la iglesia. Y espero que cuando vengamos a la iglesia sepamos disfrutar eso que tanto nos ha faltado en estos días. Pero espero que quizás en 1 o 2 sábados ya podamos estar reunidos. Depende de lo que diga el gobierno y diga la dirección de nuestra iglesia. También hoy coincide que el tema de la otra ocasión era también un tema
más o menos evangelístico, y es que al ser el primer sábado del mes, el Departamento de Obras Misioneras siempre me está pidiendo amablemente que si puedo hablar algo que tenga que ver con la obra misionera. Por supuesto, sobre este tópico hay mucho que hablar y de diferentes formas. Así que vamos a tocar algo en este día sábado, acerca de cómo nosotros podemos compartir nuestra fe, nuestra creencia, nuestra doctrina, lo que creemos en Cristo Jesús. Si algún día te han llamado para que vayas a recoger a algún amigo o amiga al aeropuerto, y quizás puede ser tu amigo, tu amiga, tu esposa, tu esposo, quizás algún otro familiar, y esta persona viene de un viaje que para ella ha sido maravilloso, ha sido un viaje de aventuras, un viaje de disfrute. Desde el momento en punto que allí se monta en tu carro, en el aeropuerto, en la terminal de ómnibus, donde sea, de seguro esta persona va a empezar a hablar de sus aventuras, de sus experiencias en ese lugar donde fue a hacer esa visita. Y aunque quizás tú no fuiste al viaje, fue esta otra persona, tú también disfrutas de ver a esta amistad o familiar contento por todo lo que ha sucedido en su vida, por todo lo que has disfrutado. Por supuesto, ella lo disfrutó más, pues es la que la estaba viviendo. Pero si esta experiencia fue agradable, de seguro que todo el viaje estará contándote acerca de la misma y del disfrute que tuvo en esa ocasión. Por supuesto, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que lo que emociona, lo que a ti te emociona y te llena el corazón, tú no lo puedes callar. Es algo que las buenas noticias no pueden callarse. Realmente, asimismo, diríamos que si tú has empezado una relación con Dios a través de Jesús, esas buenas nuevas, esas noticias, tú no puedes dejar de compartirlas, porque te van a llenar el corazón de gozo y vas a querer compartirla con otros. Seguramente has tratado de hacerlo. Seguramente has tratado de compartirlo y has sentido el entusiasmo por hacerlo. Quizás has tenido miedo, quizás no sabes cómo hacerlo. Pero hoy vamos a tratar de encontrar en este pasaje que o en esta reflexión que vamos a hacer, encontrar 4 elementos que son indispensables para nosotros compartir nuestra fe. Estos 4 elementos no quiere decir que sean los únicos, no quiere decir que no haya otros. Los vamos a sacar de parte de la historia del apóstol Pablo. Y basándonos en esa historia, o en parte de su historia, vamos a ver esos elementos que nosotros también necesitamos para dar las buenas nuevas. Las buenas noticias de lo que Dios hizo por nosotros en Jesús no se pueden callar. Las buenas noticias de lo que Dios hace en nosotros no se puede callar. Y las buenas noticias de lo que Dios hace a través de nosotros tampoco se pueden callar. Por eso, el mensaje de hoy es: comparte las buenas noticias, comparte el Evangelio, comparte tu fe, pues las buenas noticias no se pueden callar. El primero de esos 4 elementos que es indispensable para compartir nuestra fe, pudiéramos decir que es la valentía. Si vamos al registro bíblico de la palabra de Dios y de la historia que queremos relatar, vamos a ver allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 y 2. Leemos en la palabra de Dios, Primera Tesalonicenses 2, verso 1 y 2. Dice allí el apóstol: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran
oposición. Compartir el Evangelio a veces requiere valentía. El apóstol Pablo no estaba escribiendo esta carta o esta historia desde una oficina con aire acondicionado. Él se encontraba, y podríamos decirlo casi literalmente, en el campo de batalla. Estaba allí batallando, sufriendo, luchando para compartir el Evangelio de Jesucristo. Allí en Filipos, según dice, había sido calumniado, azotado, encarcelado. Y yo me pregunto, si fuéramos tú y yo, los que hubiéramos atravesado esa amarga experiencia, ¿qué hubiéramos hecho al concluir la misma? Supongo que le hubiéramos dicho al Señor: Señor, gracias por haberme preservado la vida, pero hasta luego, me voy para mi casita. Pero Él no dijo nada de eso. Al contrario, después de haber salido de esa crisis, siguió su viaje y llegó entonces a Tesalónica. Y allá también tuvo gran oposición para compartir el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque el mismo enemigo que tenía acá en Filipos también es el mismo que está en todas partes. Aquel que no quiere que tú y yo hablemos de Cristo, de las cosas buenas que Él ha hecho en nuestra vida. Es por eso que de todas maneras Él les habló allí con valentía también en Filipos. Querido hermano, ser valiente no significa no tener miedo. Al contrario, los valientes tienen miedo. Lo que pasa es que ellos se atreven a hacer lo correcto a pesar de su miedo. Así que, queridos hermanos, en tu próxima oportunidad, no dejes que el miedo te domine. Yo nunca olvido una experiencia, creo que un día la relaté aquí en un seminario. Allá en mi país, Cuba, como todos conocen, había en la capital una iglesia, o hay una iglesia, que tiene un nombre muy peculiar. Se llama la iglesia de la Víbora. Y no es porque los hermanos le hayan puesto ese nombre, ni se haya puesto ese nombre por los hermanos, simplemente es que el reparto o el lugar, la localidad de allí se llama así, la Víbora. Pues en esta iglesia, yo recuerdo desde pequeño, había un señor de color muy alto llamado Eugenio. Muchos conocen las características políticas de mi país, donde en aquel tiempo, y yo creo que en todo tiempo, se ha prohibido que el Evangelio pueda predicarse en la calle. Pero para este hombre, a pesar de las prohibiciones del Estado y del gobierno, él sentía que necesitaba y tenía ese valor de hacerlo, de predicar el Evangelio a todo aquel que se encontrara. Muchas veces, en muchas ocasiones, se desaparecía de la iglesia por un tiempo. Todos nosotros preguntándonos dónde estaría. Y cuando él aparecía de nuevo a la iglesia, a veces al cabo de los meses, y le preguntábamos: ¿dónde fuiste? ¿Qué pasó? Te decía simplemente: estuve preso por predicar el Evangelio. Pero esto no le sucedió a él una sola vez. Muchas veces estuvo preso por predicar la palabra de Dios. Yo no diría que no tenía miedo, pero él se sobreponía a ese miedo. Queridos hermanos, nosotros debemos de compartir el Evangelio de Jesucristo confiando plenamente en Dios, que Él nos va a acompañar, Él nos va a ayudar para que su palabra sea predicada en todo tiempo y en todo momento. Todos los días, de eso estoy casi completamente seguro, todos los días nosotros tenemos oportunidades que a veces dejamos pasar porque no nos damos cuenta o por cualquier otra razón. Puede ser que estés allí en tu trabajo y se está dando la conversación propicia con tu amigo del trabajo, tu compañero de trabajo, pero dejas pasar esa oportunidad. Quizás puede ser con un familiar, tu jefe, tu maestro,
Quizás también con un empleado que tú tienes en tu compañía, si es que tienes una compañía. Quizás también puede ser un vecino. Me estoy refiriendo a cualquier persona que tenga que ver en nuestro entorno. Y cuando esa situación se nos dé, es a veces una fracción de segundo lo que tenemos nosotros para aprovechar esa oportunidad. Como dice el dicho, o lo tomas o lo dejas. Y a veces ese miedo nos congela. Ese miedo a veces nos recuerda que para compartir nuestra fe requerimos lo que nos falta, y es la valentía. Queridos hermanos, toma la oportunidad, aprovéchala, porque las buenas noticias no se pueden callar. Tuve una experiencia, y también creo que en un seminario acá lo conté, que marcó mi vida, hablando acerca de cómo aprovechar las oportunidades. Un grupo de pastores fuimos a hacer una campaña, o a hacer campañas allá a Puerto Rico hace unos años atrás. Recuerdo que el pastor de la iglesia y los miembros habían hablado con todos los vecinos, habían hecho invitaciones, y toda aquella área estaba realmente ya lista o invitada para la campaña. Ese sábado que empezaba, salimos por la tarde para ir otra vez recordándole a aquellas personas que en la noche íbamos a comenzar la campaña. No olvido una hermana muy misionera que nos decía: vayan a aquella casa, pastor. Yo andaba con el otro pastor. Vayan a aquella casa, vayan a aquella casa. Y bueno, fuimos a esa casa. En aquella casa estaba el dueño de la casa cortando la yarda con una máquina. La esposa estaba ahí dentro de la casa. Llegamos, volvimos a hacer la invitación, nos atendieron muy bien, realmente fue cordial aquella visita, oramos por ellos y nos fuimos. Esa noche, ella llegó allí a la iglesia, estuvo en la campaña, escuchó de Dios, escuchó la palabra de Dios. Al salir la invité para el otro día. ¿Cuándo sería mi sorpresa? Al otro día, en la mañana, el pastor y yo fuimos a una escuela adventista que estaba teniendo una semana de oración de los jóvenes, y me invitaron a estar allá temprano, y fuimos. Pero cuando estábamos allí, de momento el pastor recibe un mensaje, y me dice: pastor, vamos, ha sucedido algo. Y casualmente coincidió que esa familia que fuimos a visitar, sucedió una tragedia. Inclusive nosotros llegamos, andábamos con corbata, y llegamos antes que la policía prácticamente. Ellos pensaron que nos confundieron con los investigadores y demás. El caso fue que aquella señora le estaba preparando a su esposo un café, y en lo que le llevaba la taza de café de la cocina al cuarto, allí quedó en medio del pasillo, murió en ese momento. Y yo después de esto saqué una lección, y yo decía: si uno no hubiera aprovechado esa oportunidad, le hubiera pasado, y a ella quizás pudiéramos decir, le pasó como el ladrón de la cruz. En el último momento conoció del Salvador y aprovechó esa oportunidad. Nosotros no sabemos qué habrá pasado con su vida, pero tuvo la oportunidad, y esa oportunidad que muchos pierden, esa oportunidad que muchos dejan pasar, realmente hay que aprovecharla en cada momento, porque nunca sabemos lo que va a suceder después. El segundo elemento que vamos a tocar como algo indispensable para compartir nuestra fe es hacerlo por motivos correctos. O sea, que cuando nosotros vayamos a compartir nuestra fe, lo hagamos por motivos correctos. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en el mismo libro. Nos vamos a mantener ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, pero ahora de los versos del 3 al 6.
Dice allí la palabra: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que fuimos probados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, porque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Nosotros podemos predicar el Evangelio por un sinfín de motivos incorrectos. Quizás a muchos les gusta compartir el Evangelio para ganar un argumento y hacer saber que tiene más conocimiento que la otra persona. Quizás otros lo hagan por culpabilidad, porque saben que es necesario hacerlo. Quizás otros para obtener algo a cambio. Pero en fin, podríamos decir que hay un sinnúmero de motivos diferentes. Pero el apóstol nos dice aquí que su predicación no estuvo motivada ni por error, ni por impureza, ni por engaño, o que no usó palabras lisonjeras para engañarlos, ni lo hizo para obtener quizás algún beneficio económico. Nada de eso él hizo, sino como dice en el verso 4, él sentía el privilegio de hablarle a otros de Cristo. Dios le había confiado a él ese privilegio y lo hacía para agradar a Dios y no buscando la gloria de los hombres. Cuando tú compartas tu fe, busca la manera siempre de hacerlo por los motivos correctos. No quizás para ganar una corona en nuestra estrella, y qué bueno es que ganemos estrellas. No quizás para obtener el beneficio de cualquier otra persona, o para quizás encontrar pareja, aunque parezca que no, pero muchos utilizan la religión, la vida cristiana para encontrar su pareja. Todo lo que tú hagas, hazlo porque Dios nos ha confiado el más lindo y hermoso de los privilegios, el arrebatarle las almas al enemigo de ellas, y que nosotros podemos hacer eso para agradar a Dios y no a los hombres. Una acción, por correcta que sea, debe provenir de motivos correctos. Aunque usted externamente haga una buena acción y parezca y se ve que es una buena acción, si no proviene de motivos correctos, de nada sirve. Pues siguiendo con las características que nosotros estamos hablando, que son necesarias para compartir nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra creencia. Vamos a ver esa tercera característica, y es una característica muy importante. Es el amor. Allí en el mismo libro de 1 Tesalonicenses capítulo 2, pero ahora en los versos 7 y 8, leemos: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Queridos hermanos, el apóstol Pablo ahora nos está hablando del amor que él compartió con aquellos que estaban a su lado. Este amor no es solamente de sentimientos hermosos, sino que se traduce en actos de bondad para aquellos amados. Primero, él allí compara este amor como el cuidado que tiene una madre para con sus hijos. Y esa es una imagen, la verdad, preciosa. Y el apóstol decía: así les traté a ustedes, con esa finura, con ese amor que una madre tiene por sus hijos. Y luego dijo algo más profundo. Dijo que todavía estaban dispuestos a sacrificar su vida por ellos si aún fuese necesario.
Una vez leí una anécdota de un padre. Él y a sus hijos les gustaba el alpinismo, o sea, subir montañas. Y cuenta la anécdota que un día estaban él y sus hijos escalando una montaña. Y ustedes saben que a veces las sogas hay que sostenerlas con unos clavos que meten en la roca. Y cuando estaban allí los tres subiendo, y el padre estaba allí, era el que iba por debajo, empezaron a zafarse esos clavos. Y había peligro de que sus hijos se cayeran o que se cayeran los tres. Y el padre tomó una decisión de vida o muerte, pero fue una decisión sabia que tomó en ese momento para salvar a sus hijos. Como los amaba tanto, cogió su cuchillo, cortó su soga y cayó al vacío para evitar que sus hijos cayesen en él. Y así mismo es el amor que el apóstol Pablo está diciendo. Un amor como el de una madre para sus hijos y un amor dispuesto hasta el sacrificio. Querido hermano, cuando tú vayas a compartir tu fe con otras personas, demuestra que esa persona es importante para ti, que tú la amas y sabes que tienes que amarla porque realmente esa persona está sufriendo en este mundo y está perdida, y tú eres el elemento, el instrumento que Dios está usando para salvar a esa persona. Interésate genuinamente por ella. Ocúpate en ayudarla como si fuera Jesús quien lo estuviera haciendo. Ama sinceramente de corazón, no para que los demás vean lo que tú haces, sino para la gloria de Dios. Y ya casi estamos llegando al cuarto punto, o llegamos al cuarto punto. El cuarto punto, o la cuarta característica que debemos de tener para compartir nuestra fe, según la historia que estamos leyendo de Pablo, es nuestro ejemplo. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 al 12, y leemos: Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa, justa, irreprensiblemente fue nuestro comportamiento con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre y sus hijos, a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Queridos hermanos, Pablo vivió ejemplarmente delante de las personas a las cuales le compartió su fe. Y no solamente vemos eso, allí en el verso 9 dice que trabajó incansablemente para sostenerse y no ser una carga gravosa a ninguno de los hermanos. En el verso 10 él decía que vivió de una manera justa e irreprensible. O sea, nadie podía señalarle. Y en el verso 11 y 12 nos dice que él le daba la autoridad para hablar de parte de Dios y daba gloria por esto. Queridos hermanos, es muy importante que nosotros vivamos de esa misma manera, de una manera santa, justa, una manera irreprensible delante de aquellos a los cuales nosotros compartimos nuestra fe. No se trata nada más de hablar, sino de respaldar nuestras palabras con nuestra vida. Por lo tanto, si tú compartes con tus compañeros de escuela, tú debes de ser un buen estudiante, por no decir el mejor estudiante. Asimismo, si es con tus compañeros de trabajo, tú debes ser como cristiano el mejor trabajador. Si lo haces con tu jefe, tú debes ser el mejor empleado. Si con tus padres, debes ser ese hijo amado, el hijo o el mejor hijo.
si es con tu esposa o con tu esposo, debe ser el cónyuge más ejemplar que haya sobre la faz de la tierra. Queridos hermanos, el dar ejemplo es el respaldo más sólido para poder compartir nuestra fe. Sea como sea, comparte tu fe con el ejemplo de una vida bien vivida delante de Dios y delante de los hombres. Ya concluyendo, si empezaste o has empezado una relación con Dios por medio de Jesús, de seguro tienes muy buenas noticias que compartir. Tan sencillo y fácil como esto, decirle a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Así de fácil. No te quedes paralizado, no te quedes callado ante el temor. Comparte con valentía. No te muevas por motivos egoístas, sino comparte por los motivos correctos. Hazlo siempre con amor hacia los demás y vive esa vida ejemplar que respalde tus palabras. Como iglesia, anhelamos ser esa comunidad que glorifique a Dios, guiando a las personas a una relación siempre creciente con Cristo, una relación que siempre vaya en aumento, una relación que vaya de menor a mayor. Y quisiéramos que nuestra iglesia se una a esa misión y a esa visión que el apóstol Pablo tenía y que nosotros también tenemos que tener, porque el Señor nos las ha encomendado. Queridos hermanos, yo te pido en esta mañana, comparte las buenas noticias, porque estas noticias ni se pueden ni se deben callar. Que el Señor les bendiga, es mi sincero deseo. Amén. Les invito a que terminemos con una oración. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, muchas gracias te damos por el programa de esta mañana. Gracias te damos por tus hijos que se han reunido a escuchar tu palabra y todas estas actividades, que esperamos que cada una de ellas nos ayuden a crecer en nuestra vida cristiana. Padre Celestial, te estamos pidiendo encarecidamente que sea con cada hermano, desde el punto de vista físico, material y espiritual. Que tú seas con la salud de cada uno de tus hijos. Si hay alguno que tiene alguna necesidad, Señor, ayúdanos para que nosotros también podamos ayudarle a suplir esta necesidad. Padre Celestial, queremos que tu iglesia, la iglesia de Chuela, cuando se inicien nuestras actividades, podamos todos gozarnos de que tú nos has cuidado, nos has protegido, de que no falta ninguno, de que todos hemos mantenido nuestra fe y nuestra confianza en ti a pesar de estar en nuestros hogares. Padre Celestial, ayúdanos, ya que este sábado podamos guardarlo conforme a tu santa y divina voluntad. Acompáñanos ahora y siempre, y que tu Espíritu Santo y tus santos ángeles nunca se aparten de ningún hogar de tus hijos. Por Jesús te lo rogamos. Amén.